Pensamientos de despedida de Thomas Sowell del libro. No podremos ser más sabios hasta que nos demos cuenta de que mucho de lo que hemos hecho hasta ahora ha sido muy tonto. F. A. Hayek. Algunas veces el todo es más que la suma de sus partes. Además de lo que pueda haber aprendido a lo largo de este libro sobre cosas específicas como precios, inversiones o comercio internacional, puede que también haya adquirido un mayor escepticismo general sobre muchas de las relumbrantes y confusas frases que son producidas de forma masiva por la prensa, los políticos y otros. Puede que ya no sea tan propenso a creer a aquellos que hablan de cosas que se venden por debajo de su valor, o de lo terrible que es para Estados Unidos ser una nación deudora. Puede que ya no acepte sin críticas afirmaciones o estadísticas sobre los ricos y los pobres. Tampoco debería parecerle ya misterioso que lugares con leyes de control de alquileres tengan escasez de viviendas. Sin embargo, ninguna lista de falacias económicas puede estar completa, ya que la fertilidad de la imaginación humana prácticamente no tiene límites. Se conciben nuevas falacias o surgen de interpretaciones erróneas al mismo tiempo que las viejas continúan siendo refutadas. Lo más que se puede esperar es revelar algunas de las más comunes y promover tanto el escepticismo como un enfoque analítico que vaya más allá de cualquier atractivo emocional que sustentan tantas falacias económicas dañinas e incluso peligrosas en la política y la prensa. Esto debe incluir un uso y definición más cuidadosos de las palabras, para que las afirmaciones sobre cómo los países con salarios altos no pueden competir en el comercio internacional con países que tienen salarios bajos no puedan escapar a un escrutinio más detallado por confundir altas tasas salariales por unidad de tiempo con altos costes de mano de obra por unidad. El mismo descuidado uso de términos ocurre en la prensa y en las discusiones políticas sobre los impuestos. Por ejemplo, los crecientes déficits federales de la década de 1980 en Estados Unidos muchas veces han sido atribuidos a los recortes de impuestos de comienzos de esa década. Pero, aunque las tasas impositivas por dólar ganado fueron reducidas, las recaudaciones fiscales totales del gobierno federal fueron más altas en toda la década de 1980 de lo que habían sido en cualquier otro año en la historia del país, debido a que los ingresos crecieron más de lo que las tasas impositivas habían sido recortadas. Fue el hecho de que el gasto público se incrementase lo que llevó a los crecientes déficits, un hecho que se oscureció debido a un mal uso de la palabra impuestos, que puede referirse ya sea a tasas impositivas individuales como a la recaudación total de impuestos por parte del gobierno. Muchas falacias económicas dependen de la idea de que la economía es un conjunto de transacciones de suma cero, de ignorar el papel de la competencia en el mercado, o de no ver más allá de las consecuencias iniciales de ciertas políticas. Si las transacciones económicas pudieran beneficiar a una de las partes de esas transacciones a costa de la otra parte, entonces sería comprensible creer que la intervención del gobierno para cambiar las condiciones de la transacción produciría un beneficio neto a dicha parte, como en el caso de los inquilinos o los empleados. Pero, si las transacciones económicas benefician a ambas partes, entonces cambiar las condiciones de la transacción para favorecer a una de las partes tiende a reducir el número de transacciones que la otra está dispuesta a realizar. En un mundo de transacciones de suma positiva, es comprensible porque las leyes de control de alquileres producen escasez de viviendas y las de salario mínimo aumentan el desempleo. Pocos podrían decir explícitamente que las transacciones económicas benefician a solo una de las partes que realizan esas transacciones, pero muchas falacias persisten por las suposiciones implícitas que las personas no se molestan en clarificar, incluso a sí mismas. Por lo general, cuando las personas analizan las cosas, rara vez lo hacen de manera imprudente. Sin embargo, muchas veces ni siquiera se molestan en analizarlas, por lo que incluso individuos inteligentes pueden llegar a conclusiones insostenibles porque su capacidad mental no sirve de mucho cuando no es utilizada y aplicada. El papel crucial que la competencia desempeña en las economías de libre mercado es muchas veces ignorado por aquellos que no quieren cuestionar sus suposiciones. Una de las características más atractivas de la planificación central, en especial antes de que haya sido puesta en práctica y sus consecuencias se hayan hecho visibles, era que la alternativa parecía ser un caos de actividades sin coordinación en un mercado sin control alguno.
Muchos han pensado que los sindicatos pueden incrementar el porcentaje que reciben los trabajadores del ingreso de una industria reduciendo el porcentaje que reciben los inversores. Pero esto ignora la competencia por inversiones, las cuales se ven atraídas hacia empresas e industrias donde las tasas de rentabilidad son más altas y se alejan de donde son más bajas, y de esta manera cambian las posibilidades de empleo en ambos lugares. Donde hay competencia entre compañías sindicadas y no sindicadas en la misma industria, como en el caso de la industria automotriz estadounidense, no es sorprendente ver que General Motors redujo drásticamente el número de trabajadores en su plantilla mientras Toyota aumentaba sus contrataciones en Estados Unidos. No pensar más allá de las consecuencias iniciales de las decisiones económicas, incluyendo las políticas de gobierno, es un ejemplo especial de no molestarse en analizar nada en lo absoluto. Restringir la importación de acero a Estados Unidos efectivamente salvó empleos en la industria doméstica del acero, pero sus repercusiones en los precios y las ventas de otros productos domésticos fabricados con acero de más alto precio costó muchos más trabajos de los que se salvaron. No es necesario ser una lumbrera, pero sí es necesario detenerse un momento a pensar. Los ejemplos particulares en este libro no son ni remotamente tan importantes como tener en cuenta los principios económicos que ilustran. Hay mucha confusión que surge del hecho de juzgar las políticas económicas según los objetivos que proclaman en lugar de los incentivos que crean. En tiempos de guerra, por ejemplo, cuando las fuerzas militares absorben recursos que normalmente se destinarían para la producción de productos civiles, por lo general existe un deseo comprensible de asegurar que ciertos productos básicos como los alimentos continúen estando disponibles para la población civil, en especial para aquellos de ingresos más bajos. Por eso es que es posible que se impongan controles de precios para el pan y la mantequilla, pero no para el champán y el caviar. Más allá de lo correcto que esto parezca ser cuando se observa solamente el objetivo o las consecuencias iniciales, la figura cambia drásticamente cuando se da seguimiento a las repercusiones posteriores. Si los precios del pan y la mantequilla se mantienen a niveles más bajos de los que serían si fuesen determinados por la oferta y la demanda en el libre mercado, entonces los productores de pan y mantequilla tenderán a terminar con tasas de beneficios más bajas que las de los productores de champán y caviar, quienes podrán continuar cobrando lo que el mercado pueda soportar, ya que nadie considera que estas cosas son esenciales. Sin embargo, debido a que todos los productores compiten por mano de obra y otros recursos escasos, esto quiere decir que las ganancias más altas provenientes del champán y el caviar permiten a sus productores acaparar más recursos, a costa de los productores de pan y mantequilla, de los que normalmente podrían acaparar en un libre mercado sin controles de precios. El traspaso de recursos de la producción de pan y mantequilla a la producción de champán y caviar es una de las repercusiones que pasaría desapercibida si no nos molestamos en pensar en las consecuencias posteriores de las políticas económicas. Por razones similares, los controles de alquileres tienden a mover los recursos de la producción de viviendas comunes para gente común hacia la producción de viviendas de lujo para los ricos y adinerados. La importancia de los principios económicos va más allá de las cosas que la mayoría de las personas considera como economía. Por ejemplo, aquellos que se preocupan por el agotamiento del petróleo, el hierro u otros recursos naturales muchas veces presumen que están hablando de la cantidad física de dichos recursos en la Tierra. Pero esa presunción cambia radicalmente cuando se dan cuenta de que las estadísticas sobre las reservas conocidas de estos recursos puede que nos digan más sobre los costes de exploración y sobre las tasas de interés sobre el dinero que los financia, que de la cantidad de recursos que aún está bajo la tierra. Tampoco es la cantidad física del recurso en la tierra necesariamente lo que interesa, sin saber cuánto de esto puede ser extraído y procesado y a qué costes. Algunas comunidades puede que decidan la altura permitida de los nuevos edificios, sin pensar en absoluto que esto tiene implicaciones económicas que pueden resultar en alquileres mucho más elevados. Estos son solo algunos de una serie de problemas y situaciones que, superficialmente, pueden no parecer temas económicos, pero que, sin embargo, se ven muy diferentes después de comprender los principios económicos básicos.
Uno de los temas recurrentes cuando consideramos varias políticas e instituciones en una amplia lista de países alrededor del mundo ha sido la distinción entre los objetivos de estas políticas e instituciones y los incentivos que crean. La importancia de esta distinción se extiende más allá de las cosas particulares discutidas en este libro y, de hecho, más allá de la economía. Nada es más fácil que proclamar un maravilloso objetivo. La legislación para aliviar las aflicciones del pueblo alemán durante la Gran Depresión de la década de 1930 dio poderes dictatoriales a Adolf Hitler, lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial, lo que produjo más aflicciones y desastres para el pueblo alemán y para muchos otros, de las que jamás había experimentado. Lo que se debe preguntar de cualquier objetivo es, ¿qué cosas específicas se harán en nombre de este objetivo? ¿Qué cosas específicas recompensa y qué cosas castiga la ley? ¿Qué limitaciones impone? Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las posibles consecuencias de estos incentivos y limitaciones? Mirando hacia el pasado, ¿cuáles han sido las consecuencias de incentivos y limitaciones similares? Como el distinguido historiador británico Paul Johnson dijo, el estudio de la historia es un poderoso antídoto a la arrogancia contemporánea. Es una lección de humildad descubrir cuántas de nuestras simplistas suposiciones, las cuales nos parecen tan novedosas y convincentes, han sido probadas con anterioridad, no solo una vez, sino muchas y de innumerables maneras, y se ha descubierto, a un alto coste humano, que son completamente falsas. Hemos visto algunos de esos altos costes humanos, personas que pasaron hambre en Rusia, pese a tener de las tierras de labranza más ricas del continente europeo, gente durmiendo en heladas aceras durante las noches de invierno en Nueva York, pese a que hay muchas más viviendas clausuradas en la ciudad de las que se necesitarían para albergar a todas ellas. Algunas de las políticas económicas que han producido consecuencias contraproducentes o incluso catastróficas en varios países y varios periodos de la historia pueden sugerir que hubo una estupidez increíble por parte de aquellos que están a cargo de tomar esas decisiones, las cuales, en países democráticos, pueden llevar a pensar que las personas que votaron por ellos son increíblemente estúpidas. Pero esto no necesariamente es así. Mientras que el análisis económico que se necesita para entender estas situaciones no es particularmente difícil de comprender, es necesario antes que nada detenerse a analizar estos problemas bajo un marco económico. Cuando las personas no se detienen a analizar ciertas situaciones, no interesa si esas personas son genios o idiotas, porque la calidad del análisis que se pudo haber hecho se convierte en algo irrelevante. Además del papel que desempeñan los incentivos y las limitaciones, otro de los temas centrales ha sido el del conocimiento. En las economías de libre mercado, hemos visto corporaciones de miles de millones de dólares caer de la cima, algunas hasta el punto de la quiebra y la desaparición, porque su conocimiento de las circunstancias cambiantes y las implicaciones de esos cambios se quedó atrás del de sus rivales advenedizos. Lo que es importante no es si AIP sucumbió ante Safeway o Montgomery Ward ante Sears, sino que el conocimiento y la perspicacia resultaron ser decisivos en la competencia en el mercado. El público se benefició de esto al obtener lo que deseaban a precios más bajos, debido a que algunas decisiones de negocios fueron basadas en un entendimiento más claro de las realidades económicas del momento y las circunstancias. En las economías de planificación central, hemos visto a los planificadores verse abrumados por la tarea de tratar de fijar literalmente millones de precios y cambiar constantemente dichos precios en respuesta a los innumerables y en muchos casos impredecibles cambios en las circunstancias. No es sorprendente que hayan fracasado en tantas ocasiones. Lo que es sorprendente es que alguien haya esperado que sean exitosas, dada la enorme cantidad de conocimiento que hubiese sido necesario para hacer que este tipo de situación funcionara. Lenin fue solo uno de muchos teóricos a lo largo de los siglos que imaginó que sería más fácil para los funcionarios gubernamentales manejar las actividades económicas y el primero en encontrarse de forma directa con las catástrofes sociales y económicas a las que llevaron esas creencias, como él mismo admitió. Dadas las decisivas ventajas del conocimiento y perspicacia en una economía de mercado, incluso cuando éstas están en la mente de personas nacidas y criadas en la pobreza, como J. C. Penney o F. W. Woolworth,
Podemos ver por qué las economías de mercado han superado a otras economías que dependen de ideas que se originan solo dentro de un pequeño grupo de élite según su nacimiento o por afiliación ideológica. Mientras que las economías de mercado a menudo son consideradas economías del dinero, son mucho más economías del conocimiento, ya que siempre se puede contar con dinero para financiar nuevas ideas, tecnologías y métodos organizativos que funcionan, incluso cuando estas innovaciones son creadas por personas que inicialmente no tenían dinero, ya sea Henry Ford, Thomas Edison, David Packard, Ray Kroc u otros. El capital siempre está disponible bajo el capitalismo, pero las ideas y el conocimiento son raros y muy valiosos bajo cualquier sistema económico. El conocimiento no debe ser concebido tan estrechamente como el tipo de información en la cual los intelectuales y académicos se especializan. No nos debería gustar el retrato del famoso académico Benjamin Jowett, el maestro del Balliol College de Oxford, quien inspiró este verso. Mi nombre es Benjamin Jowett. Si es conocimiento, lo sé. Soy el maestro de esta escuela. Lo que no sé, no es conocimiento. En realidad, hay mucho que la intelectualidad no sabe y que representa conocimientos vitales para el funcionamiento de una economía. Puede ser fácil desmerecer los tipos de conocimiento mundano altamente específicos y sus implicaciones que son, con frecuencia, económicamente decisivas al preguntar, por ejemplo, cuánto conocimiento se requiere para freír una hamburguesa. Sin embargo, McDonald's no se convirtió en una empresa multimillonaria con miles de restaurantes alrededor del mundo por casualidad, mientras tenía a tantos rivales tratando desesperadamente de hacer suficiente dinero para mantenerse con vida. Cualquier persona que estudia la historia de esta cadena de franquicias se sorprenderá con el detallado conocimiento, ideas, innovación organizativa y tecnológica, improvisación financiera, enormes esfuerzos y sacrificios desesperados que fueron puestos en la creación de lo que se convirtió en un éxito económico de grandes proporciones con la venta de unas cuantas hamburguesas. McDonald's tampoco es un caso aislado. Negocios de todo tipo, desde Sears a Intel y desde Honda al Bank of America, han tenido que luchar cuesta arriba desde sus humildes inicios para finalmente conseguir riqueza y seguridad. En todos esos casos, fue el conocimiento que se acumuló a lo largo de los años, el capital humano, lo que finalmente atrajo el capital financiero para que las ideas se hicieran realidad. La otra cara de la moneda de esto es que, en los países donde la movilización de recursos financieros se hace difícil debido a deficiencias en las leyes de derechos de propiedad, aquellos que se encuentran al final de la lista tienen menos formas de obtener el capital necesario para financiar sus actividades de emprendimiento. Más importante aún, la sociedad en su conjunto pierde los beneficios que podría ganar de estos emprendedores sofocados, que de otra manera hubiesen contribuido al auge económico de la nación. El éxito es solo una parte de la historia en una economía de mercado. El fracaso es una parte casi igual de importante, aunque muy pocos quieren hablar sobre ello y nadie quiere experimentarlo. Cuando los mismos recursos, ya sea tierra, mano de obra, acero o petróleo, pueden ser utilizados por diferentes empresas y diferentes industrias para producir distintos productos, la única forma de que las ideas exitosas se conviertan en una realidad es tomar recursos que estaban destinados a otros usos, que por su parte fracasaron, o que han quedado obsoletos después de haber gozado de su periodo de éxito. La economía no es cuestión de elegir entre opciones en las que todos ganan, sino que a menudo trata de la toma de decisiones difíciles en el proceso de asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos. El éxito y el fracaso no son casos de buena y mala suerte, sino partes inseparables del mismo proceso. Todas las economías, ya sean capitalistas, socialistas, feudales o cualquier otra, son esencialmente formas de cooperación en la producción y distribución de bienes y servicios, ya sea eficiente o ineficientemente, voluntaria o involuntariamente. Naturalmente, los individuos y grupos quieren que sus propias contribuciones particulares al proceso sean mejor remuneradas, pero sus luchas quejas son una atracción secundaria del suceso principal de los esfuerzos complementarios que generan la producción de la cual dependen todos. Aún así, las comparaciones y las luchas internas son parte del melodrama social, que son el elemento vital de la prensa y los políticos, al igual que parte de la intelectualidad.
Al representar actividades cooperativas como si fueran enfrentamientos de suma cero, ya sea en las relaciones obrero-patronos o en el comercio internacional o en otras actividades cooperativas, aquellos que tienen el poder para imponer sus ideas falsas a otros a través de palabras o leyes pueden hacer que este enfrentamiento sea de suma negativa, en el cual todos terminan estando peor que antes. Hoy en día, un trabajador joven que no posee ni conocimiento ni dinero puede encontrar prácticamente imposible adquirir este conocimiento, que es vital para una carrera futura, a través del trabajo de largas horas sin paga, como muchos lo hicieron en el pasado, incluyendo a personas como F. W. Woolworth, quien de esta manera pudo surgir de la pobreza para convertirse en uno de los hombres más ricos de su época en el negocio minorista. Las personas que han tenido esta visión de suma cero y que han visto los derechos de propiedad como simples privilegios de los ricos y adinerados han colaborado en la erosión o destrucción de estos derechos o los han hecho prácticamente inasequibles en los países pobres del tercer mundo, privando de esta manera a los pobres de uno de los mecanismos mediante los cuales personas de antecedentes similares han logrado surgir de la pobreza en otros tiempos y lugares. A pesar de lo útil que la economía puede ser para el entendimiento de muchos temas, no es tan emocionalmente gratificante como otras representaciones más personales y melodramáticas de los mismos temas que a menudo se pueden encontrar en la prensa y en la política. Las preguntas estrictamente empíricas muy pocas veces son tan emocionantes como las cruzadas políticas o los categóricos pronunciamientos morales. Pero las preguntas empíricas son preguntas que se deben realizar si realmente estamos preocupados por el bienestar de los demás y no por la simple emoción o por atribuirnos un sentido de superioridad moral. Esta es tal vez la distinción más importante entre lo que suena bien y lo que funciona. Lo primero puede ser suficiente para propósitos políticos o para atribuirse superioridad moral, pero no para el mejoramiento económico de la población en general o de los pobres en particular. Para aquellos que están dispuestos a detenerse y analizar las cosas, los principios económicos básicos proveen herramientas para evaluar las políticas y propuestas en términos de sus implicaciones lógicas y consecuencias empíricas. Si este libro ha contribuido a ello, entonces ya ha tenido éxito en su misión.